gracias a Dios por usted que está aquí, esté o no está el pastor, porque el más importante aquí está, ese no nos falla, aquí está. Bien, estamos hablando este trimestre, bueno, este año es año de extensión, pero este trimestre están ahí las 4 áreas que vamos a estar tocando, y todo este primer trimestre estamos hablando sobre ser. Y justamente sobre la palabra ser es que yo quiero enfocarme. Hace algunos meses, no recuerdo, quizá unos 6 meses, yo compartí algo respecto a Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice que Dios creó un ser viviente y junto con los seres vivientes, pues Dios creó seres vivos. Y yo explicaba en esta ocasión, hoy lo voy a mencionar más a fondo porque de eso trata el tema, pero desde esa ocasión yo mencionaba que no es lo mismo decir que Dios hizo seres vivos a que Dios hizo seres vivientes. Los seres vivos tienen que ver con biología, tiene que ver con un ser que respira, con un ser que cumple su función, como es el ciclo que dice, nos enseñaron en la escuela, que un ser vivo nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Ese es un ser vivo, animales, plantas. ¿Me ayudan con un vaso de agua, por favor? Entonces, ese es el ciclo de un ser vivo. Y muchas veces nosotros como seres humanos hemos llegado a entender en nuestro limitado discernimiento de lo que somos como seres humanos, nos metemos en ese cajón de lo que se llama seres vivos. Pero hoy yo quiero llevarte a poder entender que Dios no solo quiere seres vivos, sino seres vivientes. ¿Qué es un ser viviente? Que eso es lo que dice la Biblia que Dios hizo. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Diga conmigo, ser viviente. ¿Cuál es la diferencia entre un ser viviente y un ser vivo? Ya mencioné las características de un ser vivo. Un ser viviente. La palabra viviente en los textos originales de la Biblia nos hablan de un ser que tiene características especiales que lo hacen similar a Dios. Por eso es que más adelante en algunos textos Dios decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces nos lleva a entender que la palabra viviente nos habla de que somos seres capacitados para conectarnos con nuestro Creador. ¿Qué somos? Seres capacitados ¿para qué? Para conectarnos con nuestro Creador. Capacidad que las plantas y los animales no tienen. De ahí que Dios, establece este principio. Lo curioso es que al no comprender, al no discernir, al apartarnos de Dios o por todas estas razones juntas, con el paso de los años a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos autolimitado a ser simplemente seres vivos. A nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y solo esperamos a morir. ¿Por qué? Porque creemos que ya cumplimos nuestra función como ser vivo. Pero Dios no quiere que cumplamos solamente su propósito en cuanto a creación de respirar y reproducirnos. Él quiere que cumplamos la función más especial para la que Él nos creó, que es vivir conectados con Él, siendo dirigidos por Él, haciendo que esta empresa suya, que es el planeta Tierra, que es el lugar donde Dios nos puso, la podamos reproducir, la podamos cuidar, la podamos administrar. Ese fue el propósito, para vivir conectados con Él y de esa manera darle gloria a Él y de esa manera también nosotros estar recibiendo lo que anhelamos de parte de Él. Entonces, en base a esto, yo le puse a este tema ser y no parecer. ¿Cómo se llama? Ser y no parecer. Necesitamos volver a la esencia de nuestro ser. Necesitamos volver a ese punto donde digamos, soy un ser viviente, no solo soy un ser vivo. Entonces, habiendo comprendido esto de lo que es un ser viviente, al profundizar un poquito más, quiero enseñarte las 3 características que tenemos o deberíamos tener los seres vivientes que estamos conectados o deseamos conectarnos con Dios. La primera cosa es conciencia.
Conciencia es algo que los animales ni las plantas jamás van a desarrollar. Tú no puedes enseñarle de moral a un animal. Tú no puedes decirle a un león, oye, no mates a un venado porque es pecado. Tú no puedes decirle a un gato, a un perro, oye, no te vayas a comer la longaniza, el bistec que dejaron ahí mal puesto porque eso es robar. Tú no puedes decirle al gatito de la casa, oye, no me mientas porque eso está mal. Tú no puedes decirle a una pareja de tigres, oye, tigrito, no le vayas a ser infiel a tu esposa porque eso es pecado. Tú no puedes darles clases de moral a los animales. Y nosotros no deberíamos de recibir clases de moral. ¿Por qué? Porque Dios ya puso en nosotros algo que se llama conciencia. La palabra conciencia, no voy a decir la palabra en hebreo, la palabra como tal en hebreo, pero la palabra conciencia tiene una connotación que hace referencia a un testigo interno que vive dentro de nosotros. Un testigo que nos limita, que nos frena, que nos estorba en los momentos en los que estamos apartándonos de los principios de Dios. Es algo que ya traemos en automático los seres vivos. Es algo que no necesitaríamos ni siquiera enseñarlo. Sin embargo, cuando un bebé nace, podemos ver que en medio de la naturaleza caída que ya tenemos heredando desde Adán los seres humanos, a un bebé desde chiquitito, desde bebé, tenemos que enseñarle que no se roba, que no se miente, que no se pega, que no se hacen determinadas cosas. Tú puedes ver a un bebé de un año, de año y medio, y podemos ver que ya se azota en el piso por el berrinche. Desde ahí tenemos que enseñarle que no es bueno que se deje controlar de la ira. Entonces no deberíamos, sin embargo, a causa de nuestra naturaleza caída, tenemos que reaprender lo que es moral, lo que es bueno, lo que es malo. Y cuando venimos a Dios, esa conciencia comienza a ser restaurada. Pero mientras no esté restaurada, tenemos una conciencia corrompida. Quiero leer con ustedes cómo la Biblia menciona los diferentes niveles de conciencia, cómo se va corrompiendo en los seres humanos hasta el punto donde la conciencia ya no siente nada. Donde ese testigo interno ya no te dice estás bien o estás mal, o más bien sí te lo dice, pero ya no lo escuchas. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia se ha corrompido, pero es necesario permitir que Dios restaure esa parte. Vamos a ver rápidamente esta cita que es Hebreos 13:18. Dad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Quiero comenzar de la conciencia como Dios nos la ha otorgado, la que Él quisiera, mejor dicho, que tuviéramos antes de que Adán cayera. Este era el nivel de conciencia que los seres humanos tendríamos, que es como dice aquí, buena conciencia. Diga conmigo, buena conciencia. Esa buena conciencia, si tuviéramos o si tenemos una buena conciencia, mira, no necesitaríamos que alguien nos enseñara qué es bueno y qué es malo, porque ya tenemos ese toque de Dios que nos limitaría, que nos estorbaría, que nos frenaría para no hacer determinadas cosas. Sin embargo, necesitamos que Dios venga a restaurar esto que se llama, ¿cómo? Buena conciencia. Una segunda cita que la Biblia menciona, estamos yendo, quiero que imagines conmigo una escalera, cómo la conciencia del ser humano se degrada. ¿Sí? Estamos en buena conciencia. Segunda, Hechos capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, 16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Cómo es? Diga conmigo, conciencia sin ofensa ante Dios. Dile a la persona que está a tu lado, y si está dormido, grítale en el oído, conciencia sin ofensa ante Dios. Eso es algo que necesitamos tener. Entonces, primero era buena conciencia, una sana conciencia, dice, ante Dios. Ojo con este detalle. ¿Ante qué? Ante Dios y ante los hombres. ¿Sabes? A mí me intriga el observar que muchas veces, sobre todo los que conocemos de Dios, sabemos de Dios, estamos tan enfocados en creer que lo bueno es estar bien con Dios, aunque los hombres
a nuestro alrededor estemos peleados con el carnicero, con el lechero, con el vecino, con el primo, con el tío y con medio mundo estamos peleados. Porque nos enfocamos a decir, creemos que estar bien con Dios, lo demás no importa. Es una mentira del diablo, porque aunque parece ser bueno, no es correcto. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Así que es nuestra obligación también crecer en gracia delante de los hombres, delante de la gente. Es bueno decirle a Dios de vez en cuando, Señor, quítame esta cara de limón que tengo, quítame esta cara, decía una persona, a veces se refiere a ella misma, decir, ya sé que tengo cara de perro, ¿qué dice? De perro no sé qué dice, pero Señor, cambia esta cara, porque es necesario crecer en gracia también delante de los hombres. Bueno, entonces, esta parte dice crecer, tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es buena conciencia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Después viene el otro nivel de conciencia, está en Tito capítulo 1, versículo 15, que dice así: Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues, perdón, sigue. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo está la conciencia? Corrompida. Se ha corrompido la conciencia a causa de ¿qué? De la desobediencia, a causa del pecado. La conciencia se ha ido degradando. Viene la buena conciencia, sana conciencia, y después viene una conciencia corrompida. Después viene en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo se tiene que purificar o por qué se tiene que purificar la conciencia? Dice, purificados los corazones. ¿De qué? De mala conciencia. Nos vamos dando cuenta cómo hay una degradación, mala conciencia. Pero hay un nivel aún peor, que es Primera de Timoteo, está en Primera de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué dice? ¿Cómo está la conciencia? Cauterizada. Déjame decirte que en los que caminamos con Dios, la conciencia cauterizada es la más peligrosa. ¿Por qué? Mira, la parte más baja de la conciencia, la parte más denigrante, en donde el ser humano se denigra, se corrompe, es justamente la conciencia corrompida. La gente que no conoce a Dios finalmente se comporta como se comporta porque no tienen su conciencia muerta. Ese testigo interno no les está diciendo, mira, eso no está bien, mira, eso a Dios no le agrada, mira, eso a futuro te va a hacer daño. No hay, ¿por qué? Porque tienen una conciencia corrompida, una conciencia sin Dios, por naturaleza va a actuar conforme a sus instintos. Pero una conciencia que alguna vez gustó de la palabra de Dios, una conciencia que en alguna ocasión ha sido controlada por Dios, una conciencia que fue alimentada con la presencia de Dios y llega a descuidarse, la conciencia poco a poco se cauteriza. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Es como cualquier herida que con el paso del tiempo te queda la cicatriz, pero ya tienes esa parte de tu cuerpo que era insensible. ¿Les ha pasado? Entonces, la conciencia cauterizada no sucede de la noche a la mañana. La conciencia cauterizada ocurre cuando hay un periodo largo de tiempo detrás diciéndote desde adentro, hey, estás mal, hey, corrige esto, hey, cambia aquello otro, mira, en esto te va a ir mal, tienes que cambiar esto, tienes que decidir, tienes que hacer. Hay un Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, que dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testigo interno que es la conciencia, pero a su vez, cuando viene el Espíritu Santo, se convierte en una voz interna que dirige tus pasos, tus decisiones, que te limita, que te estorba para pecar. Y la conciencia cauterizada viene después de un periodo de tiempo donde el Espíritu Santo, tu conciencia te dice, corrige, deja, cambia, frena, porque esto te está llevando a la destrucción. ¿Y sabes qué? Por un oído nos entra
y por el otro no sale. Entonces, con el paso del tiempo, la conciencia ya no se siente mal. Cuando antes dolía el pecado, lloraba si yo le fallaba a Dios. Hoy puedo pecar 1 y 10 veces y no siento nada. La conciencia tiene esa sensibilidad de sentir ese pesar en tu interior cuando dices le fallé a Dios, me fallé a mí mismo, le fallé a mi esposo, a mis padres, no sé. Esa conciencia te limita, te estorba, pero la conciencia cauterizada simplemente te va a llevar a ser insensible cuando te equivocas, insensible cuando le fallas a Dios, insensible cuando tú has quebrantado un principio de Dios. A alguien que no conoce a Dios se lo toleramos. ¿Por qué? Porque no tiene una voz interna que regule su comportamiento. Pero los hijos de Dios deberíamos de no permitir. Hay veces que, una vez recuerdo que llegó una mujer a decirme, venía deshecha la mujer en llanto por alguna situación que había sucedido en su vida, le había fallado a Dios. Ciertamente era una falla, no un pecado como tal, pero había tenido una falla. Pero venía ella, pero de verdad como si alguien se hubiera muerto. Y ella me decía, pastora, es que no puedo con esto. Le fallé a Dios, ¿de qué ha servido todo lo que he aprendido? Yo no he hecho caso y esto y esto y aquello, ¿no? Y yo decía en mi interior, ojalá todos nos pusiéramos así cuando le fallamos a Dios. Ojalá yo llorara como ella llora cuando le he fallado a Dios de alguna manera. Pero ¿sabes qué? Los hijos de Dios somos los más arriesgados, los más vulnerables para llegar a tener una conciencia cauterizada. Y es lo más peligroso, porque una vez que la conciencia se cauteriza, el Espíritu Santo te puede gritar que corrijas, te puede gritar que cambies, te puede gritar que dejes de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Y sabes qué? Ya no te va a doler. Vas a oír cientos de predicaciones, vas a oír cientos de muchas cosas, pero ya no te hacen sentir pesar por fallarle a Dios. Qué importante es, aunque sea por convicción, ya no por el dolor que sientes, pero aunque sea por convicción, cuando fallas a Dios, ir de rodillas y decirle, Dios, perdona mi falta de sensibilidad. Perdóname porque ya no me duele cuando peco, porque ya no me duele, ya no me incomoda fallarte, ya no me incomoda no leer la Biblia, ya no me incomoda dejar de ir a la iglesia, ya no me incomoda no orar, Señor. Me siento es más, lo veo como una oportunidad para descansar, lo veo como una oportunidad para liberarme de pesos, ¿no? Entonces, cuida tu corazón de no llegar a este nivel de conciencia, que es la conciencia cauterizada. Tú puedes decirme, bueno, yo ya no tengo una conciencia corrompida, gracias a Dios, porque ahora Dios vive en ti. Pero es más peligrosa la conciencia cauterizada que la conciencia corrompida. La corrompida está sin Dios. Dios tendrá su momento para rescatar conciencias corrompidas. Preocúpate tú, que conoces a Dios y que de cientos de formas Dios te ha hablado o Dios nos ha hablado y decidimos ignorarle. Decidimos decir, no quiero, no puedo, no deseo, lo que tú quieras. Entonces, esta es la primera característica de un ser viviente, que tiene conciencia. La segunda característica de un ser viviente es la autonomía. Un ser viviente, diferente a los seres vivos, tiene esa capacidad si esa libertad, no es lo que le llamamos el libre albedrío. Y quiero leerte una definición de lo que es la autonomía de la que la Biblia nos habla. No es la autorización para ser independiente, sino la habilidad de poner límites puestos por la misma conciencia. La autonomía que Dios nos ha dado ha sido no para ser independientes de Él, sino codependientes junto con Él. Ese mismo que puso conciencia en nosotros nos ha dado autonomía, no para hacer lo que se nos dé la gana, sino para que esa autonomía esté pegada
al que nos creó, esté pegada a aquel que puso conciencia en nosotros y de esa manera poder crecer. La tercera característica de un ser viviente es la capacidad espiritual, es decir, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, estamos hablando de que un ser viviente tiene una capacidad de conectarse con su creador que los demás seres vivos no tienen. Tiene esa capacidad, tiene la capacidad de desarrollar sus sentidos espirituales, así como tenemos oídos que nos ayudan a entender lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos vista, tenemos olfato, tenemos tacto, nos ayuda a conocer, a relacionarnos con nuestro entorno. Así son los sentidos espirituales. Cuando aprendes a desarrollarlos, vas a tener sensibilidad para escuchar la voz de Dios, vas a tener sensibilidad en tu vista para saber por dónde caminar, vas a tener sensibilidad para saber decidir qué es correcto, qué no es correcto, qué Dios sí quiere para ti y qué es lo que Dios no quiere para ti. Pero eso no se desarrolla solamente porque sí, se desarrolla justamente conectándote con tu creador. ¿Vamos bien? Entonces, son estas tres características que nos hacen diferentes a los seres vivos. Ahora, ya vimos que viene una degradación. Déjame compartir contigo como la Biblia dice, me leen la siguiente cita, por favor, Santiago capítulo 3, versículos 15 y 17, ponga atención, por favor. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y si leemos más completo este texto, toda esta porción de la escritura, son varios textos, por eso no los estoy leyendo todos, pero te lo explico. Más adelante dice que la sabiduría que no es de Dios, dice que es corrompida, dice que es llena de odio, llena de muchas características pues que corresponden a alguien que no teme a Dios. Pero la sabiduría que proviene de Dios dice que es pura, que es pacífica, que es de buen nombre, en fin, también otras características. Pero esta parte, este texto nos habla de la sabiduría, dice la sabiduría que no es de Dios, dice es terrenal, animal y diabólica. Esto nos habla de que también hay tres niveles. Esta parte yo la describí en la mañana como un auto que va en subida y no tiene frenos, solo tiene el acelerador. Un auto sin frenos en una subida y si tú sueltas el acelerador, ¿qué va a suceder? Se va hacia atrás. Y no es que tú quieras, no es que tú te descuides, no es nada de eso, simplemente va a suceder por la ley de la gravedad. Así sucede en nuestro caminar con Dios. Es ley de vida. Si tú no pisas el acelerador para crecer en Dios, quieras o no quieras, te guste o no te guste, inevitablemente vas a ir para atrás. Vas a retroceder en Dios. ¿Por qué? Porque en Dios o creces o decreces. Y esta sabiduría dice que es terrenal, animal y diabólica. Déjame ilustrártelo así. Ve una escalera hacia abajo y en el escalón de hasta arriba está la sabiduría terrenal. Es decir, esta sabiduría es la de aquí, la de nosotros como seres humanos. Lo que aprendiste en casa, lo que estudiaste, lo que te enseñaron, las experiencias de vida que has tenido, buenas o malas, adquieres una sabiduría terrenal en la que la vida la enfrentas como Dios te da a entender. Bueno, un decir como Dios te da a entender, porque si fuera como Dios nos da a entender, viviríamos de otra manera, ¿no? Pero dices, bueno, ya aprendí esto me enseñaron mis padres, esto aprendí en la escuela, esto estoy aprendiendo en el trabajo, esto estoy aprendiendo de mi vida personal. Bueno, pues a darle, a ver cómo saco adelante mi vida. Bien o mal, tropiezos, levantones, dices, aquí estoy. Tengo una sabiduría como terrenal. Pero cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, estoy hablando a aquellos que estamos caminando con Dios, estamos poniendo en el mismo ejemplo del carro en subida sin frenos. Cuando no cuidamos esta sabiduría que podría ser la básica, la terrenal, va a haber un retroceso. Y entonces caemos a una sabiduría ¿de qué tipo? Animal. Está la terrenal, la animal y la diabólica. La terrenal la animal es esa sabiduría donde empezamos a comportarnos como dice Judas capítulo 1 versículo 10. ¿Qué dice? Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, escuchen esta frase, se corrompen como animales irracionales. ¿Queda duda de esta frase? Como animales irracionales.
¿Tú te imaginas que la misma palabra nos compara con animales irracionales cuando ignoramos la sabiduría de Dios? Cuando decides hacer a un lado la sabiduría de Dios, entonces inevitablemente vamos a empezar a comportarnos como animales irracionales. ¿Qué es un animal irracional? Como mencionaba ahorita, un animal no le puedes dar clases de moral, no le puedes dar enseñanzas de ningún tipo porque no las va a aprender. Se dice que un perrito adquiere el conocimiento máximo, el nivel que adquiere un perrito es de un niño de 3 años. Alcanza a comprender 25 instrucciones, tiene cierta memorización de sus dueños, de su espacio, ciertas cosas que aprende, pero su conocimiento es básico. Dice que es comparado con un humano de 3 años, ¿no? Lo que un perro llega a aprender. Es lo máximo que puedes enseñarle. Se puede adiestrar de cierta manera a los humanos, a los animales, pero la característica básica de un animal es la supervivencia por instinto. Un animal no mata por maldad, mata por instinto. Un animal no roba por maldad, roba probablemente porque tenga hambre. Un animal no se aparea por amor, se aparea por instinto de reproducción. Entonces, ese es el nivel en el que muchos seres humanos viven ahorita. Solo conduciéndose, solo rigiendo su vida por el puro instinto, como un animal irracional. Pero hay otro nivel de sabiduría en el que vamos a descender cuando ignoramos la sabiduría de Dios. Y como te dije, grábate esto: una vida que decide ignorar a Dios, decide ignorar la ley de la conciencia que Dios puso dentro, va a ir en retroceso. No es si quieres, no es que tú quieras, sucede porque sucede. Y entonces viene una decadencia extra, que es ¿cuál? La diabólica. ¿Cuál es la sabiduría diabólica? ¿Te acuerdas de las palabras que le dijo Satanás a Eva allá en el huerto del Edén? Cuando le dijo, come porque Dios sabe que si comes vas a ser como Él. No pasa nada, come, sacia tu hambre. No pasa nada si desobedeces un poquito. ¿Acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios te va a castigar siendo que Él te ama? ¿Acaso va a suceder esto cuando tú eres un hijo de Dios? Es decir, empieza la sabiduría diabólica, te hace pensar que no necesitas a Dios para nada. Pero escúchame, iglesia, no te estoy hablando de los que están allá afuera, que no conocen a Dios. Te estoy hablando de los que estamos aquí adentro. Leemos Biblia, nos congregamos, oramos. Pero ¿sabes dónde está nuestra ley de conciencia? Debajo de nuestros zapatos. Porque estamos de alguna manera escuchando. Mira, hoy en la mañana pensaba yo, quizá pensando en la misma enseñanza, todos aquellos jóvenes que yo conocí hace, no sé, 10, 15 años, que eran la famosa generación millennial, que son como los que nacieron entre el año 80 y el año 90. Y yo pensaba, creo que el 80% de esa generación que yo, estoy hablando de la gente que yo conocí, están apartados de Dios hoy en día. Y si no están apartados de Dios, han adoptado la filosofía de decir, yo creo en Dios, yo busco a Dios en mi casa, yo leo la Biblia, yo oro, pero no quiero nada con pastores ni con iglesias. Porque los lastimaron, por lo que tú quieras. Por lo que tú quieras y mandes. Pero hoy, desde hace un tiempo estoy hablando justamente con una de esas que hace 15, 20 años era una muchachita. Ahorita pues ya es una mujer de 30 y tantos años. Y desde hace algún tiempo ella me está llamando y ella me decía, pastora, yo dejé de ir a la iglesia, me decepcioné de mí misma, ya no quise, en fin. Y dice que su papá pues conoce a Dios, y su papá le decía, hija, vamos a la iglesia,
acompáñame. No, papá, no quiero. No quiero, yo aquí estoy bien. Mira, no tengas miedo, papá, yo no me voy a alejar de Dios. Yo no me voy a ir a acostar con un hombre, yo no me voy a ir a tomar, no me voy a ir a drogar, no voy a hacer nada malo, papá, no te preocupes, pero yo lo hago aquí en mi casa. Y ella misma me testificaba, me decía, pastora, qué error cometí, porque pensé que no pasaba nada. Y hoy estoy en un pozo emocional del que no puedo salir. ¿Por qué? Porque la filosofía que parece espiritual, que parece buena, decir, yo sigo a Dios a mi manera. Pero muchos de los principios que están en la Biblia decido ignorarlos. ¿Por qué? Porque no me convienen. Porque si la Biblia dice congrégate, no lo necesito. Porque si la Biblia dice haz esto, haz aquello otro, no, estoy bien así como estoy. Nos hemos autolimitado, autoestablecido reglas pensando que eso nos mantiene cerca de Dios, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque hay principios que por pequeños que sean, si están en la Biblia, es porque los necesitamos. ¿Cierto o no? Bueno, entonces, estamos en esta etapa en donde ya vimos cómo la conciencia o nuestra degradación de ser seres vivientes a solo querer seres vivos, así es como sucede, corrompiendo la conciencia, corrompiendo nuestra, ¿cuál otra palabra dije? Se me fue la palabra, nuestra autonomía, corrompiendo esa sensibilidad que se supone deberíamos tener los seres humanos para poder conectarnos con nuestro Creador. Nos hemos degradado de seres vivientes a simplemente seres vivos que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y se mueren. Y no es eso lo que Dios quiere para nosotros. No es eso definitivamente. Ahora, cuando todo esto se corrompe en nuestro interior, viene una situación en nuestra vida a la que se le llama, y que encontré aquí, quiero compartirlo, una falsa espiritualidad. La falsa espiritualidad es como el sarro en tu casa. No lo percibes cuando se está llenando el baño de sarro o la humedad por las paredes. No lo percibes, no lo detectas. ¿Cuándo es cuando te das cuenta? Cuando ese sarro ya está endurecido, cuando esa humedad ya invadió tus paredes. La falsa espiritualidad es como cuando tú llegas a una casa, tú llegas a una casa y dices, esta casa huele a humedad, pero quienes viven ahí ya no se dan cuenta, ya no perciben. Es como el gas, se dice que el gas es inoloro, pero le ponen ese olor que tiene precisamente por alerta, por alarma. Pero dicen que cuando alguien hay una fuga a su alrededor, después de determinado tiempo el cerebro deja de percibir ese olor, y quien está dentro, por eso la gente muere asfixiada por gas, porque quienes están dentro ya, después de no sé cuántas horas, y el cerebro deja de oler el gas y ya no lo percibe, el cerebro se desconecta del olor. Entonces ya no se da cuenta hasta que pues, el gas los mata, ¿no? Primero los duerme y después los mata. Entonces, así es la falsa espiritualidad, como la humedad, como el gas, que no te vas a dar cuenta que la tienes, pero probablemente quienes están a tu alrededor sí la van a percibir. Quiero darte algunas características de cuando dejamos que la conciencia, la capacidad de decidir, la capacidad de conectarnos con Dios se degrada, nos convertimos en seres con una falsa espiritualidad, con una espiritualidad falsa, y que con ella engañamos a muchos. La primera es 1 Samuel 15:15, dice así, 1 Samuel 15:15. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Te doy el contexto, que yo creo que muchos ya lo saben, pero quizá algunos no lo sepan. Samuel le dice a Dios, Dios te manda destruir al pueblo de Amalec
junto con todos sus animales, con todo lo que hay ahí, tienes que destruirlo. Porque de lo contrario, cuando ese pueblo se multiplique, te van a destruir a ti. Por eso Dios mandó a destruir por completo la nación o al rey Amalek junto con su nación. Entonces, Saúl, muy valiente, acaba con todas las personas, pero a él se le ocurre la grandiosa idea de decir: a los animales no los maten. Entonces viene Samuel y le dice: oye, Saúl, ¿acaso no fue la instrucción esta? Y Saúl dice: todo hicimos lo que tú nos mandamos, solamente dejamos vivos algunos animales fíjate cómo dice, lo mejor de las ovejas lo perdonamos, lo mejor de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Sabes cuál es esta falsa espiritualidad? Aquella que con nuestra actitud demostramos esto. No, esto lo hago queriendo demostrar que conocemos a Dios, queriendo demostrar que yo tengo una espiritualidad superior y solo quiero aparentar. Eso es tener una falsa espiritualidad. Las características de una falsa espiritualidad te las voy a dar en ya se regresó mi hoja. Está en 1 Samuel 15:30. 1 Samuel 15:30. Una característica es, fíjate lo que dijo Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Fíjate lo que quería Saúl. Él dijo: ok, ya Dios ya me desechó, pero oye, Samuel, mira, te voy a dar una buena ofrenda, pero hónrame delante de los líderes de la nación. Hónrame delante de la gente, porque si no me van a perder el respeto si tú no me honras delante de ellos. Mira, Samuel, ya pequé, yo sé que Dios ya me desechó, porque para este momento ya Samuel ya le había dicho a Saúl: Dios te desechó por haberle desobedecido. Y entonces Saúl le dice: bueno, por lo menos hónrame delante del pueblo y delante de los ancianos de Israel. Una de las características de una falsa espiritualidad es la apariencia ante los demás. Mientras los demás me sigan reconociendo, mientras los demás me aplaudan, mientras los demás me admiren, mientras los demás me celebren, no importa que Dios me haya desechado, no importa que yo sé que no estoy haciendo bien las cosas delante de Dios, no importa, mientras los demás vean que yo soy una sierva de Dios, que yo soy una hija de Dios. Cuidado con la falsa espiritualidad. Cuidado, por favor, porque como te decía, es como el gas, es como esa humedad en tu casa que ni cuenta te das. Cuidado, ¿sabes por qué? Porque a nuestro ego le gustan los aplausos. A nuestro ego le gusta que te celebren, que te admiren, que te feliciten, que te reconozcan. Claro, porque es muy bonito. Es muy bonito, pero cuidado cuando lo único que nos importe sea recibir reconocimiento, aunque Dios ya nos haya desechado. Segunda característica, Lucas 18, 9 al 14. Del 9 al 14. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Chucho, gracias. Nos damos cuenta que una de las características de la falsa espiritualidad es el sentir que somos superiores a los demás porque conocemos a Dios. Cuando ser hijo de Dios te lleva a señalar, a criticar, a sentir que vales más, que mereces más, que incluso Dios te tiene que bendecir más a ti que a ellos porque tú le conoces y Él no, en ese momento estamos practicando una falsa espiritualidad. Porque creemos que porque hacemos ciertas cosas para Dios,
bueno, tengo que ser reconocida. Cuidado con esas actitudes que nacen a veces sin darnos cuenta desde nuestro interior. Cuidado con esas cosas. Siguiente cita, Hechos 8:19. Dice, este hombre dijo, dadme, le pidió a los apóstoles, cuando él vio que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía a Dios, recibía la presencia de Dios en sus vidas, dice que este hombre le dijo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Una característica de la falsa espiritualidad es que buscamos el poder para ser reconocidos. Asegúrate que detrás de tus intenciones en buscar a Dios, en servir a Dios, tu único motor sea lo que la Biblia dice. Jesús dijo, servíos por amor los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La principal o la única razón, después de, obvio, amar a Dios, la única razón por la que deberíamos de buscar a Dios, servirle, seguirle y hacer todo lo que Él nos manda, es una, que la gente que está a mi alrededor, los que no conocen a Dios lo conozcan, y los que ya lo conocen sean edificados e inspirados por mi vida, por mi testimonio, nunca para recibir aplausos, nunca para que me vean y para que me coloquen en una posición donde vean que yo ahí soy buena, que ahí soy bueno, nunca buscar los elogios de la gente, y por eso es que hacemos lo que hacemos, como demostrando que queremos servir a Dios, que queremos agradarle, porque déjame decirte, eso no nos va a durar mucho tiempo, porque podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo engañamos. Y dice la Biblia que Él mira de lejos al altivo. Podemos engañar y a veces eso nos puede durar años, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios es el que quita y Dios es el que pone. Cuida que siempre tu única motivación para seguir a Dios, para servir a Dios, sea darle gloria a Dios y edificar a la gente que está a tu alrededor y salvar al que no conoce a Dios. Esas son las 3 únicas motivaciones que deben de ser válidas para aquellos que buscamos a Dios. Si no lo estamos haciendo, estamos practicando una falsa espiritualidad. Donde me vean, donde me reconozcan, donde vean que yo soy un hijo de Dios y le temo y no, simplemente es para honrar a Dios. Siguiente cita, otra característica de la falsa espiritualidad, Isaías 58:3. Porque dicen, fíjate lo que decía el pueblo de Israel, lo que le decían a Dios, uy, qué atrevimiento. Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Fíjate qué tremendo. Una característica de la falsa espiritualidad es pensar que porque ayuno, que porque oro, que porque leo la Biblia, que porque me congrego, que porque hago ciertas cosas, Dios está obligado a responderme. Y ese es un engaño a nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque Dios jamás nos prometió un camino lleno de flores. Dios claro que nos promete muchas bendiciones, pero sobre todo Jesús dijo, angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que entran por él, pero ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por él. Cuando Jesús dijo eso, nos estaba diciendo que seguirlo no siempre es fácil, que hay muchas bendiciones en el camino, sí, pero también hay muchas lágrimas, porque es necesario, dice el apóstol Pablo en Romanos, es necesario que a través de la prueba nosotros crezcamos, porque a través de dice la Biblia que la prueba en nosotros produce paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza produce fe. Tu único motor para seguir y servir debe de ser siempre crecer en Dios y lo que ya te dije, servir a los demás,
inspirar a otros a que quieran seguir a Dios. Y la última cita, bueno, no es la última, pero la última característica de una falsa espiritualidad es justamente lo que Saúl decía, que fue el primer texto que leímos. Decía Saúl: he conservado lo mejor de los animales para ofrecerlo en sacrificio. Una filosofía de la falsa espiritualidad es creer que entre más me sacrifique, más le agrado a Dios. Pero el extremo es creer que no necesito hacer nada para agradarle a Dios. Ojo con esto. Es verdad, tú no necesitas hacer nada para que Dios te ame. Tú no necesitas hacer nada para alcanzar la salvación. Esa Dios nos la da por gracia. Cuando tú le pides perdón, hay un arrepentimiento genuino, Dios te da la salvación y no necesitas hacer nada. Pero el extremo de decir no necesito hacer nada, lo que refleja es falta de gratitud a Dios. No necesito hacer nada, lo que reflejas es que no te importa si las almas se salvan o no se salvan. Como tú ya eres salvo, ya no importan los demás. Es decir, los dos extremos, pensar que yo tengo que entre más me sacrifique, entre más vele, entre más ore, entre más ayune, entre más voy a agradar más a Dios. No, a Dios no se le compra. No se compra el favor ni la bendición de Dios, la presencia de Dios. Pero el otro extremo es pensar que bueno, no necesito hacer nada para que Dios me ame. Sí, pero sí necesitas hacer algo si verdaderamente tienes algo que agradecerle a aquel que te salvó. Cuidado con los extremos de la falsa religiosidad, porque hay principios que acatar, hay principios que Dios nos dejó establecido, no solo para extender su reino y darle gloria a Él, sino para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Dice una de las cosas que suceden en nuestra vida cuando caemos en falsa espiritualidad. Te quiero poner, para ir terminando, 3 ejemplos o tres sucesos, mejor dicho, en la Biblia, que en estos últimos días estuvieron haciendo mucho ruido en mi corazón respecto a todo lo que acabo de decir. Quisiera que me pusieras la cita de Números capítulo 12, versículo 3. Moisés, dice este texto, dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? ¿Más que qué? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era la característica principal de Moisés. En algunas versiones bíblicas no dice manso, dice humilde, pero era la característica principal de él. En Números capítulo 20, más adelante, ocurre una situación con Moisés. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Para entrar a la tierra prometida, justo antes de eso, el pueblo de Israel le dice a Moisés: Moisés, tenemos sed, este desierto está seco, nos estamos muriendo de sed, danos agua. Esta experiencia Moisés ya la había vivido 38 años antes con los papás de esos que ahorita se estaban quejando. 38 años atrás, el pueblo de Israel dijo: tenemos sed. Y es entonces cuando Moisés dice que Dios le dijo: golpea, agarra tu vara, golpea la roca, y dice que cuando golpeó la roca salió agua. 38 años después se enfrenta con la misma situación, pero en esta ocasión Dios le dijo: habla a la peña y va a salir agua. Moisés, en su daño que ya traía, porque habían pasado 38 años, casi 40, escuchar todos los días quejas, murmuraciones. Todos los días quizá escuchaba: ay, ya estoy harto de este maná, ay, ya estoy harto de esta situación, ya no soporto el calor, ay, es que fulano, es que sutano. Y se acuerdan que Moisés, dice la Biblia, que le traían a él los asuntos más importantes y puso jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10, y los asuntos pues más complicados se los traían a atender a él. ¿Te imaginas la cantidad de asuntos que él atendió durante 40 años? Si a veces los problemas con 2 o 3 hijos que tenemos ya no sabemos cómo enfrentarlos, imagina a Moisés
con 40 años en el desierto, con millones de gente a su cargo, ¿cuántos problemas atendió? ¿Tienes idea con cuántos sentimientos lidió? ¿Con cuántos problemas matrimoniales él lidió? ¿Con cuántas enfermedades lidió? ¿Cuántas cosas él atendió? De manera que empezó a descuidar su alma, empezó a descuidar su esencia, es decir, de lo que estamos hablando, como ser viviente, y acabaron con su paciencia. Y no solo acabaron con su paciencia, sino acabaron con su espiritualidad real. La real, porque él tenía una espiritualidad real. ¿Se acuerdan que bajó del monte y dice que el rostro le resplandecía a causa de la gloria de Dios? ¿En qué momento esto sucede y Dios le dice háblale a la peña y él golpea a la peña? Pero lo grave está en los siguientes textos. Fíjate lo que dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, fíjate esta frase: oíd ahora, rebeldes. ¿Sabes? Aquel Moisés amoroso, tierno, cariñoso, manso, que es lo que leímos que él era, ahora los ofende verbalmente, ahora los agrede verbalmente y les dice, oigan ahora, ya me lo imagino, no sé, no estudié esta parte en los textos originales, pero me suena a que estaba enojado. Y les dijo, oigan ahora, rebeldes. Y fíjate la pregunta que les dice: ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Dijo hemos. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? No le dio. Y fíjate lo que le dice Dios a Moisés. Dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Les dijo, no me santificasteis delante de ellos, no estoy santificando su nombre. Y les dice, no meteréis a este pueblo en la tierra prometida. Imagínate a un Moisés por 40 años, amando a la gente, sirviéndole, atendiéndola y alimentando la ilusión de decir, vamos a conocer una tierra que fluye leche y miel. Cuando los dos espías entran o se sabía pues que había leche y miel allá, yo les decía en la mañana, en aquellos tiempos no existía el petróleo, porque si no, quizá en aquellos tiempos Dios no les hubiera dicho una tierra que fluye leche y miel, les hubiera dicho hay mucho petróleo donde ustedes van a entrar. Todos sabemos que esa zona de allá es zona petrolera. Quizá Moisés con la ilusión de decir, híjole, tengo 120 años, antes de morir quiero ver esa tierra, quiero comer sus frutos, quiero beber su leche, quiero ver qué sucede en esa tierra prometida. Y a poquito de entrar, Dios le dice, no vas a entrar. No vas a entrar, porque no me santificasteis delante del pueblo y no me creíste. ¿Sabes? A veces pensamos que lo que nos aparta del propósito de Dios son los pecados aparatosos, aquellos pecados por los que señalamos a los que están allá afuera: el adúltero, el fornicario, el depravado sexual, el asesino, el que roba. Pero como te mencioné ahorita, lo más grave, lo más peligroso para ti y para mí que conocemos a Dios es tener una conciencia cauterizada. Ese es lo más peligroso, porque es nuestra única defensa contra el pecado, nuestra única defensa para seguir escuchando a Dios y sus instrucciones. Moisés, quizá no fue un pecado como tal el haber golpeado la roca, pero sí truncó su propósito. Cuando nosotros practicamos una falsa espiritualidad, lo siguiente en lo que caemos es en rutina. Y cuando aquello que antes hacíamos con pasión era el motor de nuestra vida, se convierte en rutina, poco a poquito se va a convertir en la carga, la maleta que llevamos en la cajuela.
ya no en el motor. Antes era mi motor, me empujaba, me inspiraba, me motivaba. Cuando yo caigo en una falsa espiritualidad, entonces aquella pasión se convierte en rutina, y esos deseos que yo tenía de orar, de agradar a Dios, de buscarle, de servirle, se empieza a convertir en otra vez. Ya estoy cansado. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y lo que era tu motor, tu gasolina, se va a convertir en la maleta que estorba en la cajuela, en la maleta que ya quieres tirarla porque te estorba, porque pesa. Ese es el peligro de caer en una falsa espiritualidad, en puras apariencias, cuando lo único que buscamos son intereses personales, morbo, situaciones que realmente nos apartan de Dios. No se necesita cometer pecado para que nuestro propósito quede trunco. Basta con caer en una falsa espiritualidad. Otro ejemplo que también me estuvo haciendo ruido en mi corazón fue la historia de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esa historia, de la parábola de las 10 vírgenes? Dice que estaban 10 mujeres esperando a su esposo, y dice que llegó la noche, el esposo no llegaba, y entonces dice que esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las 5 prudentes se prepararon con aceite, y dice que las 5 insensatas tenían aceite necesario, y ¿sabes qué? Las 5 insensatas dijeron, no pasa nada, con esto alcanza. Y dice que a la medianoche sonó la voz del esposo, y entonces las 5 que se habían preparado fueron con el esposo, y las otras 5 se quedaron sin el esposo. Este es un ejemplo que Jesús narra para ilustrarnos su venida. Pero en estos días hizo mucho ruido este ejemplo en mi corazón, porque yo decía, estas 5 vírgenes no practicaron un pecado, no se quedaron por eso. ¿Sabes por qué se quedaron? Por confiadas. Hay un dicho aquí en México que dice que la confianza mató al gato. ¿Sí hay un dicho que dice así? ¿Sí o no? ¿O yo me lo inventé? Que la confianza mata al gato. ¿Cómo? Bueno, entonces yo lo inventé. Entonces, el exceso de confianza, híjole, puede hacer más estragos en nuestra vida que muchos pecados. Confíate que coquetear con el pecado no pasa nada. Confíate que echarte una canita al aire no va a pasar nada con tu matrimonio. Confíate que el faltar de vez en cuando a la iglesia no pasa nada. Confíate que por dejar de orar no te vas a apartar de Dios. Confía que por dejar de leer la Biblia, muchos lo hacen, no pasa nada. Confíate. Y cuando menos te des cuenta, estamos fuera, lamentándonos por lo que pudo haber sido y no fue. Como te decía ahorita, hoy en la mañana pensando, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está sutano, perengano? Toda aquella lista, aquellos muchachos que cuando mis hijos tenían 5, 7 años, ellos eran adolescentes, jóvenes de 15, 20 años. ¿Dónde están? Se apartaron de Dios, ¿por qué? Porque se conformaron como las 5 vírgenes, muchos de ellos a decir, no pasa nada. No pasa nada, tengo lo suficiente para seguir cerca de Dios. Y no alcanzó. Asegúrate que el aceite que tienes te alcance, porque de otra manera de verdad estás corriendo peligro, incluso de perder tu salvación, porque lo siguiente después del conformismo, del exceso de confianza, es justamente caer en pecado. Y después de practicar el mismo pecado una y otra vez, la conciencia se cauteriza. Y una vez que la conciencia se cauteriza, el Espíritu Santo ya no te redarguye. Y una vez que el Espíritu Santo ya no te redarguye, ¿quién te va a redarguir? ¿Qué te estorba para pecar? Nada. Y entonces se cumple lo que la Biblia dice: el diablo vino para matar, robar y destruir. Y ni cuenta te diste. No siempre son pecados, no siempre es el diablo. Es nuestra necedad, es nuestro exceso de confianza de decir, no pasa nada, con este aceitito me alcanza para toda la noche. Y nos estamos engañando. Papás,
que todavía tiene niños jovencitos, adolescentes. Asegúrate que tu hijo no esté viendo falsa espiritualidad en ti, porque de lo contrario, de aquí a unos 20 años, que ellos ya sean hombres y mujeres maduros, van a ser parte del ateísmo que está creciendo hoy en día. Pero asegúrate de reflejar realmente una verdadera espiritualidad, no pura apariencia. Mira, Moisés se le acabó la gasolina. No sé si porque dejó de orar, no sé si porque ya no subió tan constante al monte como antes, pero ¿sabes qué agotó su gasolina? La gente. Y ciertamente hay un meme por ahí que dice, yo sé que la Biblia dice que amemos al prójimo, pero hay prójimos que no cooperan para amarlos. Cuida de la gente que te rodeas. Si es una persona de la que constantemente está hablando de otras, aléjate de él, te está dañando. Si es una persona que constantemente se queja de todo su entorno, de su economía, de sus padres, de sus hermanos, de la sociedad, del gobierno, de que no tiene dinero, de que el trabajo, de que la escuela, aléjate de ellos, te va a contaminar. Si es una persona mediocre en el sentido de que piense, tenga ese tipo de filosofías, tú no necesitas hacer esto para acercarte a Dios. En todo ese tipo de cosas, aléjate de esa gente, porque a Moisés lo que le acabó la gasolina fue la gente. A las vírgenes lo que se le acabó el aceite fue por exceso de confianza. Y un tercer ejemplo fue Eutico. ¿Cuántos se acuerdan quién era Eutico? A ver, quiero ver los que leen la Biblia. No me digan, levanten la mano los que saben quién es Eutico. Santo Dios, urge que lean la Biblia. Eutico es un hombre que dice la Biblia que estaba en una de las predicaciones de Pablo, y dice que el mensaje de Pablo se alargó hasta la medianoche, y a Eutico le dio sueño, estaba sentado en una ventana y ¡paz! Que se cae y se murió. Pablo baja, ora por él y se levanta. Pero lo que me hizo ruido fue, yo decía, Dios mío, si se le durmieron a Pablo, que no se le duerman a Arturo y a Leti. Entonces, Eutico se queda dormido y yo decía, leyendo, decía, aprendí esto. ¿Será que Eutico estaba cansado? ¿Venía de trabajar? ¿Estaba desvelado? No lo sé. ¿O se durmió por aburrimiento? Y ese aburrimiento, ¿por qué vino? Si acaso hubiera sido por aburrimiento. ¿Por qué le aburrió el mensaje de Pablo? Porque cayó en rutina. Porque ya no tenía sentido escuchar tantas predicaciones. Estoy, a lo largo de 35 años de ministerio, estoy cansada de escuchar frases como esta. Oye, va a haber un campamento. ¿Para qué voy? Todo lo que enseñan ya me lo sé. Oye, va a haber una escuela, un seminario, ven a aprender esto. ¿Para qué? Ya todo eso ya me lo enseñaron, ya me lo sé. Cientos de veces he oído esa frase. Ya se aburrieron. Ya se aburrieron, y lo peor de todo es que ni hacen ni dejan hacer. Un día en alguna situación como esta, porque justamente alguien me dijo esa frase, ¿para qué? Ya todo ese tipo de eventos ya he ido a muchos, ya me sé todo. Y vi que a mi esposo se quedó así como, qué feo que la gente piense así. Y yo le decía algo a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Vamos a servir la mesa. Quien tenga hambre, que se acerque a comer. Quien no tenga hambre, le podemos ofrecer el mejor de los manjares. No se va a acercar a comer. Nuestra responsabilidad es servirles la mesa, ofrecerles el plato servido y la silla puesta. Quien se quiera acercar, que se acerque. Quien no, con todo el dolor de nuestro corazón, ya no está a nuestro alcance hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque como en el caso de Eutico,
Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Es un cansancio espiritual. El emocional lo atiende el psicólogo, el psiquiatra, no sé. Pero el cansancio espiritual solo lo quita Dios. Cuídate de la falsa espiritualidad. Cuídate, por favor, porque está haciendo más daño al pueblo de Dios hoy en día que los pecados más graves que puedan existir. La apatía, el exceso de confianza, el aburrimiento, la negligencia nos está haciendo mucho daño. Cuidado con eso. Ponte de pie, por favor.